Acompáñenme por favor ahí a Mateo capítulo 1. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 17, que es nuestra primera sección de estudio. Y como les dije, hermanos, este año vamos a empezar domingos y viernes a estudiar de manera secuencial, a estudiar de manera expositiva el libro de Mateo, a encontrar las riquezas que tenemos en la palabra del Señor. Así que no se pierdan ese estudio, Mateo 1, versículo 1, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3, ¿están conmigo? Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Versículo 6. Isaí engendró al rey David. ¿Vamos bien? Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Versículo 11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Amén. Interesante, hermanos, ¿no? Leer este tipo de textos. Generalmente nosotros nos gusta leer: el Señor es mi pastor, nada me faltará, el que habita al abrigo del Altísimo, todo lo puedo en Cristo. Y son textos hermosos. Pero este tipo de textos, esta interesante genealogía, y ya vamos a hablar que la palabra genealogía tiene también la misma raíz de la palabra Génesis, que quiere decir comienzos. Pero esta interesante genealogía es fundamental para nuestro estudio este año del Evangelio según la perspectiva de Mateo. Cuando leemos y pensamos en una genealogía, bueno, muchos dicen: eso no me sirve para nada, eso no me está diciendo nada. Pero precisamente queremos ir a las riquezas de este texto. Y cuando pensamos en genealogía, en Génesis, en comienzos, pensemos en nuestra propia genealogía, nuestro árbol. Todos hicimos un árbol genealógico en el colegio, ¿cierto? Bueno, yo lo hice con algodón, plastilina en esa época, pero todos alguna vez hemos pensado: ¿cuál es mi genealogía? ¿Quiénes son mis antepasados? Y eso, hermanos, tiene que ver mucho con nuestra identidad, con quiénes somos hoy en día. No solamente las cosas difíciles que heredamos, como las enfermedades muchas veces, aunque muchos médicos dicen que las enfermedades no se heredan, ¿no? Sino que está la tendencia, pero con nuestras propias costumbres desencadenamos en ese tipo de cosas. Pero no solamente ese tipo de cosas, también el carácter muchas veces, la personalidad, la forma de ser. Y ustedes han escuchado a veces que
Muchas personas comentan, uy, este niño, esta niña es igualito al papá, al abuelo, a la mamá, ¿verdad? Porque precisamente muchos de esos rasgos también nosotros los heredamos. Y la genealogía, lo que tiene que ver con nuestro inicio, con nuestra existencia, con el inicio de nuestra existencia, define mucho de nuestra identidad. Habíamos dicho ya en mensajes pasados que Mateo quiere presentar a Jesús como un rey. Por eso nombra a David, el rey de Israel, ungido en el Antiguo Testamento. Y Mateo inicia su evangelio diciendo: este es el libro de la genealogía, de los comienzos de Jesucristo, hijo de David, del rey David, porque quiere presentarlo como el rey a los judíos. El comentarista bíblico Frederick Bruce dice respecto a Mateo 1:1 al 17 que acabamos de leer lo siguiente. Atentos, ¿estamos acá? Dice Bruce respecto a este texto de la genealogía de Jesús: el propósito principal de la genealogía, la génesis de Jesús, el inicio de la existencia de Jesús, hermanos, como hombre, porque Jesús es eterno, pero como verbo encarnado me estoy refiriendo en este momento, hecho carne, el inicio de la existencia. ¿Entienden lo que les digo? El propósito principal de la genealogía probablemente no sea tanto probar el derecho legal de Jesús al trono de David, sino más bien mostrar que no era un mero revelador de la verdad divina. Jesús era el punto máximo y supremo de un proceso histórico guiado por Dios. Vamos a ir a las escrituras en Génesis 3:15, Antiguo Testamento, primer libro de la Biblia, Génesis 3:15. Y me encantan estas palabras de Bruce. No era un simple profeta, no era un simple revelador de la verdad divina. Jesús era el punto máximo y supremo de un proceso histórico guiado por Dios desde el inicio de nuestra existencia. Por eso vamos a leer Génesis 3:15. Dice la palabra del Señor: y pondré, ahí en este momento le está hablando a la serpiente, está proclamando el Señor una maldición y le está hablando a la serpiente después del pecado. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El protoevangelio, que es como se llama Génesis 3:15, proto porque fue la primera vez y evangelio porque se proclamó el evangelio de parte de Dios. Lo que quiere decir, hermanos, y lo que el Señor después del pecado le estaba diciendo a la serpiente, es que de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, iba a venir uno que lo iba a vencer a la simiente de Satanás, es decir, al pecado. Así que el Señor ya estaba proclamando desde este momento que iba a venir un Salvador para vencer el pecado y traer libertad a los hombres para siempre. Pero también leamos ahí unas hojas más adelante, Génesis 12. Pase sus hojas, hermano. Génesis 12, está haciendo bastante calor, así que tengo un reto grande. Génesis 12, 1 al 3. Y vemos que el Señor le habla a un hombre que había elegido, Abraham, procedente de Ur de los Caldeos, una ciudad terrible, idólatra, etcétera, etcétera. Génesis 12, 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, el Señor le estaba diciendo a Abraham: de tu descendencia va a venir uno que va a ser bendición para todas las familias de la tierra. Estaba proclamando al Salvador. Amén.
Pero miremos un texto más en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas, más adelante, hermanos. Unas hojas allá más adelante de Génesis encontramos Primera de Crónicas y vamos a ir al 17, versículos 11 al 15. Alguien que por favor se levante y lea Primera de Crónicas 17, 11 al 15. Fuerte. Wow. Tremendo, hermanos. ¿Cuál era la escena en Primera de Crónicas? El profeta Natán estaba hablando al rey David y a través de este profeta Dios le estaba dando promesas a David. Y miren qué promesa tan tremenda. Le está diciendo algo parecido a lo que acabamos de leer que le dijo también a Abraham. Él está hablando y le está diciendo a David: cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Se está refiriendo a Cristo, es un texto completamente mesiánico, está hablando del Salvador. Le está hablando a David que uno de su descendencia iba a ser el Salvador del pueblo, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, el Señor, desde Génesis, venía preparando todo, venía moviendo los hilos de la historia para la venida del Salvador, hermanos. Jesús no es cualquier hombre, cualquier figura histórica, es el Salvador de la humanidad y de nuestras vidas. Y por eso quiero que vayamos a Gálatas 4 en el Nuevo Testamento. La carta del apóstol Pablo a las iglesias en la región de Galacia, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Una persona que lo lea fuerte también y que despierte a los hermanos que están a su alrededor. Gracias, Cecitar. Ese es Gálatas 4, 4 al 5. Pablo está diciendo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. El cumplimiento del tiempo. Había un tiempo determinado, hermanos. El día que Jesús nació no fue un día al azar, sino el cumplimiento del tiempo. No era un hecho más. Para mí, junto también con el día en que fue crucificado y el día que resucitó, el día que Jesús nació, es el día más importante en la historia, no solo de los judíos, sino de nosotros aquí en Bogotá, Colombia. El día más importante en la humanidad, porque no fue al azar, estaba profetizado. El día que Jesús nació fue el cumplimiento del tiempo, según lo que nos dice Pablo en Gálatas 4. Así que quiero que abordemos rápidamente dos puntos que podríamos encontrar en el texto. El primero es un nuevo comienzo en la historia, que es lo que está narrando Mateo. Un nuevo comienzo en la historia. Encontramos que dice en el versículo 1: este es el libro de los inicios, de la ascendencia, del linaje, de la genealogía de Jesucristo. ¿Y por qué es importante esta palabra aquí, Jesucristo, en Mateo 1:1? Porque Jesús, la palabra Jesús, que en hebreo es Yeshua, lo que quiere decir es Jehová salva. Jehová salva. Y Cristos, que es una palabra griega, Cristos es una palabra griega, pero que tiene su equivalente en el hebreo, que es Mashiach, quiere decir ungido. Por tanto, lo que Mateo está diciendo es que este es el libro de los inicios,
de Jesucristo, es decir, el Salvador prometido, el ungido del Señor, la esperanza para el pueblo de Dios de una salvación eterna y de un gobierno recto. Porque las experiencias que tuvieron en el Antiguo Testamento, hermanos, fueron bien difíciles. Y en la genealogía de Jesús encontramos reyes que fueron bien malvados. Pero aquí tenemos la promesa de un rey eterno, de uno que iba a venir a salvar y que iba a gobernar rectamente. Entonces, analicemos un nuevo comienzo en la historia. Encontramos, hermanos, a Abraham, un hombre de Ur de los Caldeos, sale con su familia, el Señor le llama, como decíamos al principio. ¿Quién era Abraham? No era nadie especial, era un hombre más. Ur de los Caldeos era una región, una ciudad tremendamente idólatra, donde había mucho pecado, y el Señor llama a Abraham y le dice lo que acabamos de leer en Génesis 12. Haré de ti una nación grande, serás bendición, no por su propio mérito, sino porque el Señor lo decidió, así lo eligió. Miremos, por ejemplo, un nuevo comienzo para David. Era un pastor de ovejas, insignificante. Narra la escritura que se burlaban de él porque era pequeño cuando intentó enfrentar al gigante. No era nadie realmente, era insignificante, pero el Señor lo eligió y le dijo lo que acabamos de leer en Primera de Crónicas: voy a levantar uno de tu descendencia y voy a afirmar su reino y va a ser bendición. Vemos, por ejemplo, allí, si ustedes revisan en el versículo 2, a un hombre muy interesante, un hijo de Jacob, Judá. ¿Qué tenía de especial Judá? La mayoría de historias que nos encontramos de Judá en el Antiguo Testamento son realmente difíciles. Una de esas es que tuvo relaciones sexuales con su nuera porque fue engañado por ella. Y ella también está ahí en la descendencia. Tamar, una mujer que, aunque no dice explícitamente en el Antiguo Testamento que fuera prostituta, actuó como una prostituta en determinado momento para engañar a Judá. Y es interesante el estudio de las mujeres en la genealogía de Jesucristo. Porque no eran, hermano, y los hombres tampoco, como acabamos de decir de Abraham, David, Judá, no eran realmente los mejores, como dije hace 15 días en mi mensaje. Si los analizamos cuidadosamente, podríamos decir: ¿por qué el Señor tiene esta descendencia de hombres y mujeres con una reputación tan dudosa, con problemas tan difíciles? Encontramos, por ejemplo, a Rahab. ¿Recuerdan a Rahab? Ella sí dice explícitamente en las escrituras que era una prostituta. Cuando Josué lideró la toma de Jericó, después de haber recibido la bandera del liderazgo de Moisés, él tenía una responsabilidad y era invadir Jericó, y él envió antes de la invasión unos espías. Y la mujer que ayudó a los espías fue esta prostituta Rahab, antes de la invasión y la destrucción de Jericó. Hermanos, cuando leemos esa historia, yo no puedo contener las lágrimas, porque cuando toman la ciudad finalmente, Josué dice: toda esta ciudad va a ser destruida, menos Rahab y su familia, porque ella ayudó a los espías que nosotros enviamos. El Señor la eligió, no porque fuera una buena mujer, sino porque el Señor es soberano y la eligió, aún en medio de sus cargas, de sus pruebas y de su vida, que tuvo que haber sido muy difícil. Pero también encontramos a Ruth, una mujer moabita. ¿Recuerdan cuál es la descendencia? ¿Cuál es, o más bien, la procedencia de los moabitas? Los hijos de Moab
uno de los hijos, pero no darme a entender bien. Moab, uno de los hijos de las hijas de Lot. ¿Recuerdan lo que pasó con Lot y sus hijas una vez salieron de Sodoma? Ellas lo emborracharon y se acostaron con él para tener descendencia, un engaño. Y de ahí vienen, de uno de esos hijos, los moabitas. Pero también tenemos, por ejemplo, a Betsabé en esta genealogía, la mujer de Urías, aquel que el rey David, y estamos hablando de las cosas difíciles de las personas en esta genealogía, llamó: tráiganme a esta mujer. Y dicen las escrituras que también tuvo relaciones sexuales con ella. Y de esta unión posteriormente nació Salomón. Hermanos, tenemos a personas en esta genealogía como Jeconías, que era un rey malvado, o Acaz. Pero para ir concretando, lo más notable de todos estos miembros del linaje de Jesús, que fueron idólatras, gentiles, es decir, no judíos, donde había mujeres dedicadas a la prostitución, había reyes que eran malvados, aunque también obviamente encontramos algunos héroes de la fe, como Zorobabel, por ejemplo, unos versículos más adelante. Lo más notable de todas estas personas que leemos en esta genealogía no es que fueran justos, buenos o rectos. De hecho, no lo fueron. Sus pecados fueron muchos, su reputación fue dudosa, pero para la gran mayoría de ellos había una esperanza clara en aquel Salvador que se sentaría en el trono de David para siempre. Lo más notable, lo común entre todas estas personas es que Dios les había elegido para darles salvación. En Cristo, en Cristo, en aquel Rey prometido, en aquel ungido de Dios, lleno de poder y sabiduría, que traería libertad a su pueblo para siempre. Leamos por un momento el versículo 16, ahí mismo en Mateo 1. Dice: Jacob engendró a José, el marido de María, la historia que recordamos en Navidad, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hecho notable en el versículo 16. No dice que Jesús fue engendrado por José, ¿verdad? En alguna de sus versiones dice que Jesús fue engendrado por José. No, es diferente a lo que encontramos en los versículos anteriores. Este engendró a este, el otro engendró al otro, el otro engendró al otro. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús no vino a este mundo en el orden natural de la concepción. Jesús fue engendrado, fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el texto aquí en la Biblia de las Américas: Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el ungido de Dios. Yo realmente no entiendo cómo ni por qué muchos hoy en día se hacen llamar los ungidos de Dios. Lo que entiendo es que estas personas no entienden el significado de la palabra ungido. Y vamos a dejarlo ahí nomás, en esa parte. Pero leamos por un momento Isaías, allí en el Antiguo Testamento, capítulo 42. Claro, y eso es una forma de manipulación, ¿no, hermanos? Porque le dicen a un líder de una comunidad: no toquen al ungido de Dios. Y el ungido, entre comillas, de Dios, está haciendo daños, está estafando, está engañando, está diciendo cosas que las escrituras no enseñan. Isaías 42. Pero como entre comillas es el ungido de Dios, entonces nadie le puede decir nada. ¿Han visto esos casos? Muchas veces.
Isaías 42:1 dice la palabra del Señor: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y yo creo que no hay un texto profético más explícito respecto al Mesías, al Salvador, que Isaías. Habla completamente en toda su extensión respecto a Cristo, y aquí está diciendo que el Señor mismo va a sostener a su siervo, su escogido, su ungido, en quien su alma tiene contentamiento, y que iba a poner sobre él su espíritu y él iba a traer justicia a las naciones. Hermanos, no una justicia humana, porque la justicia humana es deplorable, es falible, es fallida, pero la justicia eterna. ¿Y cuál es la justicia eterna, hermanos? Usted y yo merecíamos la condenación, el infierno, eternamente, y el Señor nos ha dado salvación. Este Rey prometido nos ha dado salvación. Punto 2 y finalizamos. Un nuevo comienzo en tu vida. Porque ya vimos cómo varios de estas personas, y podríamos hablar de todos, y cómo todos o la gran mayoría de ellos tuvieron un nuevo comienzo. Pero también el Señor nos está hablando hoy a nosotros de un nuevo comienzo en nuestra vida. No podemos desestimar el Rey que estamos viendo aquí en Mateo capítulo 1. Jesucristo, de un linaje real. Quiero preguntarte, ¿es Jesús para ti ese Rey prometido desde el Antiguo Testamento que ha transformado la historia, pero que también ha transformado tu vida? ¿Ese es Jesucristo para ti, hermano? ¿O es solamente uno más de la religión cristiana? Como dice mi esposa, y me gusta mucho esa palabra porque para muchos es así: Jesucristo es un accesorio más de mi vida, como el trabajo, como mi carro, como mi casa. No, hermanos, no pierdas el tiempo si Jesús para ti no es el fundamento y el centro de tu vida. ¿Es para ti ese Rey que ha transformado tu vida? A pesar de tus fracasos, a pesar de tus luchas, a pesar de tus frustraciones, porque vaya que estas personas en la genealogía vivieron luchas, fracasos, frustraciones. Yo quisiera, y lo hago frecuentemente, referirme a David como el hombre, el rey conforme al corazón de Dios. Pero cuando leo la historia de David, también tengo que referirme a él como un hombre homicida y adúltero. Pero por eso estábamos diciendo que no se trataba de él, sino de la misericordia y la gracia del Señor sobre su vida. Por eso te pregunto, a pesar de tus fracasos, tus luchas, tus frustraciones, ¿crees hoy en Cristo como tu Señor y Salvador? Porque eso es otra cosa, hermanos. Creer que Él es nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Bueno, está bien, acepto que me hayas salvado, maravilloso, pero no te metas en mi vida. Yo soy el Señor de mi vida. No, hermanos. Si Cristo no es el Señor de tu vida, tampoco es el Salvador de tu vida. No creas, te lo digo con amor y respeto, no creas que vas para el cielo si Cristo no es el Señor absoluto en tu vida. Y más bien el Señor en tu vida son tus hijos, o tu esposo, o tu trabajo, o tu jefe, o tu plata, o tus cosas. No te engañes. Él es Señor y es Salvador. Hoy, hermano, tú crees en Él como el único que puede darte la respuesta a tu necesidad. Y si no lo has experimentado, yo te quiero decir algo.
Lee la historia de todas estas personas en Mateo 1:1 al 17 y date cuenta en el Antiguo Testamento quiénes eran esas personas y cómo muchos de ellos tuvieron un nuevo comienzo. Y asimismo el Señor quiere a nosotros darnos, así estemos al borde ya del colapso, quiere darnos un nuevo comienzo. Hermano, ¿tú crees que eres hijo de Dios y que haces parte de su descendencia? ¿Has nacido de nuevo? Porque no es por el nacimiento natural de tus padres. Necesitas hoy nacer de nuevo y reconocer a Cristo como tu Señor y a Dios como tu Padre. Solamente quiero leer 3 textos más. Uno está en Primera de Juan 5. Uno dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ha nacido de nuevo. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice también Juan en su evangelio en el capítulo 1, versículos 12 y 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hechos 17:28 dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si tú eres parte del linaje del Señor, si eres su hijo, tu vida tiene que reflejar que eres su hijo. Porque el Señor Jesús les dijo a los fariseos: Dios no es su padre, no es Abraham, porque si su padre fuera Abraham, ustedes harían las obras de Abraham, pero su padre es el diablo, porque eso es lo que ustedes hacen. Confrontémonos hoy y pensemos: Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, venimos de ese árbol genealógico, esa es nuestra ascendencia, porque eso es lo que tenemos que reflejar en nuestra vida. Y si no ha ocurrido así, hoy es el día para que tengas un nuevo comienzo en Él. Amén. Señor, gracias por este tiempo que nos das en tu presencia, de poder ver estas y muchas otras riquezas que hay en este texto, en la genealogía, en los inicios, en los comienzos de Jesús como hombre, como verbo encarnado aquí en la tierra, Señor. Hoy te suplicamos que nos permitas, Padre Celestial, entender la importancia de Jesús como Rey, como Señor, como Salvador, que es la forma como el evangelista Mateo lo está presentando, pero no solamente como una figura importante o un accesorio más en nuestra vida, sino como nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que reflejar en nuestra manera de vivir. Si Cristo es mi Señor, ¿cómo está mi vida? Mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi testimonio, mis redes sociales, ¿cómo están si verdaderamente Cristo es mi Señor? Porque no puedo decir que Él es mi Dios, que Él es mi Salvador y mi Señor, pero estoy viviendo como quiero. Por eso tú nos haces hoy este llamado, a que podamos verle como el Rey, no solamente de la historia, pero también de nuestra vida, o si no, no perder más el tiempo y decir más bien que somos incrédulos, que queremos caminar a nuestra forma, bajo nuestros propios parámetros de vida, y nadie nos va a detener, pero no podemos estar con un pie en un lado y otro en el otro, porque tú no eres un Dios de medias tintas. O estamos contigo o no estamos contigo, Señor. Por eso hoy nos vemos confrontados en tu palabra
Y también acudimos a la misericordia, a la compasión, a la gracia, Señor, que tuviste de todas estas personas que elegiste para ser parte de tu árbol genealógico. No era por sus propios méritos, ni por sus bondades, ni por sus capacidades, sino por la misericordia de un Rey bueno y justo que vino a este mundo a hacer verdadera justicia y que regresará en victoria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.